martes 17 de marzo, año 2020. Está en el aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. Gracias por la amabilidad de la compañía. Muchas informaciones sobre temas importantes para la República Dominicana. Bueno, comenzamos por el tema del coronavirus, que es hoy en día un gran tema en el país y en el mundo entero. Lo primero que quisiera destacar con respecto a esto es una información que aparece en la portada de un diario nacional. Bueno, aparece en los periódicos, un anuncio de una cadena de supermercados, más precisamente del Centro Cuesta Nacional. Y ellos están haciendo un anuncio interesante. Dice, en consideración a nuestros mayores, nuestras tiendas estarán abiertas de 7 a.m. a 8 a.m. todos los días exclusivamente para personas mayores de 65 años. A partir de las 8 a.m. estaremos abiertos al público en general en nuestro horario regular. Esto yo creo que es una iniciativa que tiene que ser bien valorada por la población. Es una contribución, un aporte que hace el Centro Cuesta Nacional para beneficio de nuestros mayores, que es la población más vulnerable. Y entonces, con esta medida se le garantiza acceso al servicio que prestan estos centros comerciales a personas de edad avanzada con cierto confort y sin grandes aglomeraciones, de forma tal que puedan hacer de forma segura sus compras. Hay muchos mayores que viven solos, y que necesitan de este tipo de facilidades. Para mí esa es una muestra de lo que se puede denominar responsabilidad social corporativa, y complace ver también otras iniciativas que apuntan en la misma dirección, empresas que quieren garantizar su labor cotidiana, la continuidad del servicio que prestan, que es un servicio importante para la sociedad, en condiciones de seguridad para las personas que laboran en esos centros. Estoy hablando de empresas como Altis, estoy hablando de otros supermercados, no solo los de otras tiendas, no solo los de Centro Cuesta Nacional. Ahí veo también un conjunto de medidas que adopta el supermercado Bravo para beneficio de la población en general y también para beneficio de su empleomanía. Los supermercados, los centros de expendio de productos de primera necesidad tienen que mantenerse funcionando, y para hacerlo de forma segura, pues se están adoptando estas decisiones. Yo creo que esa es una buena iniciativa. Lo mismo que el caso, por ejemplo, de las empresas de telecomunicaciones. Ya hay anuncios de Claro, hay anuncios, como mencioné, de Altis, precisamente para mantenerse operando en condiciones de seguridad para sus empleados y para la gente que recibe el servicio. Estas son iniciativas que nosotros debemos saludar. Hay un trabajo interesante que publica en el día de hoy a propósito de envejecientes, a propósito de personas de edad avanzada, que son la parte de la población
más vulnerables, conjuntamente con aquellas personas que tienen alguna condición de salud que la expongan con más facilidad a los efectos del coronavirus, que yo creo que es un muy buen aporte que hace en el día de hoy el periódico El Listín Diario, un trabajo firmado por Wanda Méndez, titulado Más de 1 millón de personas son los más vulnerables a coronavirus. Y ahí nos da detalles interesantes. Nos dice, por ejemplo, que de 1.135.172 personas que pasan de los 60 años, 131.675 están en rango de 75 a 79 años y 155.469 tienen más de 80. A medida que avanza en edad, los riesgos a contraerla aumentan y principalmente quienes están enfermos. La directora del Consejo Nacional de Personas Envejecientes, CONAPE, Natalie María, expuso que la población, que esa población está más expuesta a ser afectada por el virus porque en esas edades merman los pulmones, adquieren procesos virales que dejan secuelas y tienen más riesgo de enfermarse. En lo que tiene que ver con mercado laboral, nos ofrecen el siguiente dato. Según las informaciones de la ONE, Oficina Nacional de Estadísticas, 467.449 personas mayores de 60 años están ocupadas en República Dominicana. Cifras aportadas en base a la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo 2017-2008 del Banco Central de la República Dominicana. Se trata de 325.478 hombres y 141.971 mujeres. Según la ONU, la cantidad de adultos mayores con edades entre 60 y 64 años son 367.286. En el caso de los que tienen de 65 a 69 años de edad, suman 281.459 personas, mientras que de 70 a 74 años hay 199.283 habitantes. Con edades entre 75 y 79 años, la población alcanza las 131.675 personas, en tanto que las de 80 y más, 155.469 personas. Esos son datos importantes porque esa es la parte de la población a la que hay que brindar mayor nivel de protección. Y reitero, muchas personas en edad avanzada viven solas o necesitan algún tipo de asistencia. Por eso valoro altamente esa iniciativa. Hay gente que ha entendido como que es muy temprano para un envejeciente acudir a un supermercado a las 7 de la mañana, de 7 a 8. Sin embargo, normalmente la población en esa edad se levanta temprano porque se acuesta temprano. Y yo creo que es una buena iniciativa, es un buen servicio que se le presta. Probablemente se puedan adoptar medidas, ahí tenemos el dato de los envejecientes, la persona ya de cierta edad que labora, que realiza tareas productivas, a lo mejor se pueden adoptar también algunas medidas para favorecer a esa población que corre un alto riesgo en caso de contaminarse con el COVID-19.
Hay mucha gente que no tiene edad avanzada, pero tiene algún problema de salud. Esa es otra población vulnerable y los que tienen la doble condición. Gente que tiene cierta edad, pasa de 60 años, tiene problemas de hipertensión, diabetes y ese tipo de cosas, pues eso los convierte en vulnerables y a esa gente hay que darle un nivel de protección especial. La información, la orientación tiene una importancia vital. Tiene una importancia vital porque el nivel de conciencia de la gente, de la observación de las recomendaciones en cuanto a normas de higiene, en cuanto a la vida social misma, la observación de esas recomendaciones es de importancia crucial, porque eso puede minimizar el nivel de contaminación, de los contagios. Pueden evitar o bajar los contagios y en la lucha contra este problema, esa es una cuestión vital. Yo creo que es la mejor forma de tú atajar la propagación del virus. Que también hay otra cosa que tiene también un interés especial y es lo que tiene que ver con el seguimiento a la cadena de contaminación. El seguimiento que se hace normalmente siguiendo determinadas reglas. Ese es un trabajo que se parece mucho a el trabajo de investigación. Una persona que ha entrado en contacto con individuos que proceden de lugares en donde estuvieron expuestos, en donde entraron o pudieron haber entrado en contacto con personas contaminadas, esas son gente que hay que darle un especial seguimiento. Cuando hay una persona de esas que están en riesgo, presenta algún tipo de síntoma, entonces en esos casos se recomienda ya un diagnóstico preciso mediante las pruebas que se pueden hacer con la ayuda de laboratorios. El asunto es atajar, ponerle obstáculos al virus para que no se expanda. El virus tiene realmente un nivel alto de peligrosidad, se contagia fácilmente porque puede transmitirse aún en el periodo de incubación. Hay otros virus, como el caso, por ejemplo, de aquel que causa el SARS, el síndrome respiratorio agudo, o el virus que causa el ébola, que solo se transmiten cuando ya la persona afectada ha entrado, tiene los síntomas claros de la enfermedad. Pero en este caso usted puede tener el virus de forma asintomática, estar afectado, no tener ningún tipo de síntomas y en ese periodo de incubación usted puede transmitir el virus. Y esto pues lógicamente hace mucho más complicada la labor de prevención. Además de, como tantas veces se ha dicho, el hecho de que el organismo humano no ha desarrollado defensa contra este virus. El presidente de la República hablará hoy al país. Ayer hubo una reunión ampliada del Consejo de Gobierno, se discutieron distintos temas, un escenario importante para la gente que tiene importantes responsabilidades en la administración pública, se oriente con la gente que sabe de estas cosas y pueda resguardar a las personas que están bajo su mando y además aquellas dependencias que pueden contribuir, que tienen algún tipo de responsabilidad y que pueden
de alguna manera ayudar en esta labor. El presidente decía, hablará hoy al país y entonces se espera que haga anuncios importantes. Pudiera ser medidas para evitar los contagios, para atajar directamente la propagación del virus, y pudiera ser también medidas de carácter económico. Realmente no sabemos eso, pero hay que trabajar evidentemente aquí en distintos frentes. Aquí hay que trabajar en distintos frentes y hay que pues ingeniársela con medidas inteligentes para luchar contra la enfermedad misma y contra otro coronavirus por ahí que puede ser tan grave como la enfermedad misma, y son las consecuencias que eso puede tener en la economía. La economía, pues lógicamente que es una cuestión de primer orden, y entonces ahí hay empleos que proteger, hay actividades económicas que se necesitan en un momento de depresión de toda la actividad económica, pues se necesitan medidas de estímulo. Habrá que ver realmente por dónde puede venir eso, aunque todavía no tenemos una afectación severa, pero hay algunos indicadores de que pues lógicamente algunos efectos se comienzan a sentir. Entonces hay que trabajar también en ese frente para minimizar impactos. Eso va a afectar indiscutiblemente la economía. Imagínense ustedes, hoy aparece un trabajo también interesante en uno de los diarios del país que llama la atención sobre algunas actividades actividades económicas, actividades productivas que van asociadas a otras, como el caso, por ejemplo, del turismo. El turismo es demandante aquí de toneladas de productos diversos. Toneladas de productos diversos. Y los turistas demandan servicios también varios. Y todo eso se va a ver afectado. Aquí hay actividades productivas que están encaminadas a abastecer ese mercado, que para el país es realmente importante. Una de las razones por las cuales se ha visto, una de las virtudes que tiene la actividad turística es precisamente esa, que usted puede tener ingresos en divisa sin tener que ir más lejos, brindándole productos de todo tipo a aquellos que visitan un destino turístico determinado. Y estamos hablando de que República Dominicana anualmente recibe 7 millones de visitantes, sin contar los del vecino país que compran en nuestro mercado. Y todo el mundo sabe que República Dominicana, bueno, pues abastece a Haití de una cantidad importante de productos. Ese es uno de los mercados principales de la República Dominicana. Y esa actividad lamentablemente se va a ver de alguna manera afectada. Severamente, podemos decir, severamente afectada. Y vamos a sentir el malestar que se ha comenzado a sentir en toda la economía global. Porque recuerden que todos los países de alguna manera son interdependientes, y el malestar de una nación, sobre todo cuando se trata de naciones grandes, pues termina reflejándose en otros países. Entonces, también en esa dirección nosotros debemos ir trabajando, cómo proteger la economía. Aquí se necesita un poco de responsabilidad también de todo el mundo.
un poco de responsabilidad. Los medios de comunicación en esto tienen una tarea enorme que cumplir, un rol importante que jugar en todo esto, para orientar, para informar con responsabilidad, tratando de no producir alarmas, porque usted puede comunicar la verdad, pero hay muchas formas de comunicar esa verdad. Si usted se traza como meta alarmar a la gente con la verdad, lo puede lograr perfectamente. No hay necesariamente que mentir para usted alarmar. Depende de cómo usted sirva esa verdad. Y yo siempre he puesto como ejemplo el asunto de los niveles de delincuencia. Si usted quiere que la gente se recoja y abandone los espacios públicos, usted nada más tiene que publicar todos los días en grandes titulares una de las verdades que siempre se producen, porque siempre hay un suceso de sangre que usted puede destacar. Si usted quiere meterle miedo a la gente, nada más tiene que dedicarse a esas cosas. Entonces aquí hay que informar con responsabilidad, y esto es importante, porque miren este problema que se ha presentado con la demanda masiva, la compra compulsiva de bienes de todo tipo. Los supermercados nunca se habían visto tan abarrotados como en estos días. Ni siquiera en el Black Friday, que la gente acude para aprovechar ofertas. En este caso no se trató de eso. Se trató de compra compulsiva, motivada por el pánico. Hay una explicación interesante de este fenómeno en un trabajo que publica la BBC de Londres. El portal de internet de la BBC publicó hace unos cuantos días un trabajo a propósito de la compra de algunos productos que no tienen absolutamente nada que ver con el coronavirus, como el caso, por ejemplo, del papel sanitario. ¿Por qué tanta gente compra papel sanitario? Si el papel sanitario no es algo que te ayuda en nada, no hay una relación entre papel sanitario y el coronavirus. La utilidad del papel sanitario es la misma que en época normal. Sin embargo, la gente, usted la ha podido ver en los supermercados comprando montones de paquetes de rollo de papel sanitario. Y eso a veces se produce por contagio. Eso se produce a veces por contagio. Y hay lo que le llaman, déjeme ver si yo lo veo por aquí, un fenómeno que incide en esto y que se llama el síndrome FOMO, que viene del inglés Fear of Missing Out, temor a perderse de algo. Es lo que se ve en muchas personas en crisis como la del COVID-19, dice el trabajo, citando a Nikita Garth de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Se piensa que si una persona está comprándolo, o sea, papel higiénico, si mi vecino lo está comprando, tiene que haber una razón y yo también tengo que involucrarme, dijo. A veces cuando, se explica aquí, cuando usted observa un tramo en un supermercado que está vacío, eso te produce la necesidad de reaccionar, porque usted percibe que la gente está demandando productos, y si la gente está demandando productos es porque hay que actuar y porque hay que seguir esa misma corriente, y entonces hay una especie de contagio. Eso lo dicen las personas que han estudiado la psicología de
del comprador. Yo eso siempre lo observé cuando en mis años de estudiantes en Moscú. A veces se producían, llegaban, ahí la gente siempre tenía dinero para demandar cosas y no siempre el mercado se suplía adecuadamente de algunas cosas con gran demanda. Cuando llegaban al mercado se desaparecían rápidamente porque la gente inmediatamente las demandaba. Y entonces a veces dependía de la suerte, si usted estaba por ahí cerca de un lugar de eso, para poder tener acceso a determinados productos. Llegaban, inmediatamente lo acababan. Y entonces, ¿cómo reaccionaba la gente? Desde que veía una filita, inmediatamente se colocaba. Se colocaba primero y después entonces preguntaba, ¿qué es lo que están vendiendo aquí? Pero está haciendo la fila. ¿Qué es lo que están vendiendo aquí? Ah, es tal cosa. No, no me interesa. Por ejemplo, a veces llegaban bananas, guineo, sobre todo de Colombia, que vendía mucho allá. Y la gente demandaba eso. Y entonces había una fila para comprar bananas. ¿Qué es lo que están vendiendo ahí? Te preguntaban alguna gente. No sabían, estaban haciendo la fila. Y entonces así se producen muchas veces inducidos también por los medios de comunicación. Inducidos por los medios de comunicación. Eso puede transferirse de un lugar a otro. Resulta que esta es una pandemia. Lo que estamos viviendo aquí se está viviendo, el ambiente, me refiero, de alarma, se está viviendo prácticamente en el mundo entero. Y como hay esa facilidad de comunicación y nosotros podemos ver imágenes, videos de lo que ocurre en el mundo y todo el mundo publica cosas, pues uno está al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y entonces cuando uno ve que en China están demandando mascarillas, o en Estados Unidos, o en cualquier país de estos europeos que han sido afectados, y se están agotando los desinfectantes de esos que utilizamos para lavar las manos, la gente dice, bueno, pero déjame ver porque nosotros, aunque todavía nosotros no tenemos tantos casos como lo tiene Italia, por ejemplo, pero vamos a llegar a ese punto, déjame yo entonces adelantarme. Yo vi gente que tenía 2 carros en un supermercado, andaba con algún familiar, eran dos carritos de eso, comprando cosas de todo tipo, una verdadera locura. Y resulta que probablemente esa gente que se adelantó y acaparó, trató de comprar muchas cosas para tener en su despensa, probablemente se está perdiendo la oportunidad de cosas que vienen, porque vendrá un descenso en los precios. Vendrá un descenso en los precios. Esos productos que se venden en los hoteles, ¿qué va a pasar con todo eso? Mucha producción de esas tendrá que ir a los supermercados y eso va a producir, aún sea coyunturalmente, una baja en los precios, así como está ocurriendo con los pasajes de los boletos aéreos, que hoy en día están baratísimos. Y tiene que ver naturalmente con la caída de la demanda, porque en medio de la situación que estamos viviendo, la gente no se anima mucho a viajar. Entonces, reitero, en todo esto, los medios de comunicación, por eso es que yo siempre he dicho, desde el principio que observé algunas locuras, decía, me parece a mí que nosotros tenemos que orientar a la gente tiene que saber todo lo que se mueve con respecto a esta enfermedad, hay que comunicárselo porque el ciudadano tiene derecho a saber y cuando sabe, está bien orientado, puede tomar las medidas para ayudarse a sí mismo y ayudar a otros. Pero
esto hay que hacerlo, la labor de orientar y de informar, tratando de no alarmar a la gente, porque la gente en pánico cae en lo irracional. Eso que ocurre cuando se demandan cosas que no tienen ni siquiera que ver con la enfermedad, eso lo asimilan como el comportamiento de las manadas frente a determinados peligros. Es un desenfreno. Yo no sé si ustedes han visto esos rebaños, esas grandes, esas manadas de, digamos, por ejemplo, de los ñu, ustedes han visto cómo cuando aparece un depredador, los animales se protegen en colectivo y te crean una especie de barrera para dificultarle un poco el asunto a los depredadores, pero la estampida que se produce es una cosa realmente tremenda. Y entonces algo parecido ocurre con la ciudadanía, porque nosotros realmente somos animales y tenemos esa tendencia. Entonces, el pánico no es buen consejero. Y ya lo vimos en el caso de Ucrania. Ustedes recuerdan que hubo gente que se movilizó y protagonizó actos violentos porque las autoridades en una comunidad abrieron un centro de aislamiento para recibir personas contagiadas por el coronavirus, y allí llegaron los dominicanos que estaban en China, en Wuhan, que fue el epicentro de todo este problema. Y eso es realmente falta de comprensión, falta de una orientación adecuada. Lo mismo pasó aquí en Boca Chica, y un poco de eso vimos en una urbanización, la urbanización en donde yo resido, en Villa Claudia, en donde hubo la propia Junta de Vecinos, reaccionó alarmada, y yo creo que adoptó medidas que son un poco extremas y que no están dentro de lo que es la competencia de una Junta de Vecinos, porque Villa Claudia es un sector de viviendas individuales y hay decisiones que no le competen a la Junta de Vecinos. En un edificio, en un condominio, hay áreas comunes, de uso común, que una Junta de Vecinos tiene que realmente trazar algún tipo de orientación, norma, para minimizar las posibilidades de contagio cuando hay ascensores, las escaleras y todas esas áreas comunes que hay en esos condominios. Bueno, pues ahí hay que establecer unas reglas, y en cualquier sitio también, pero hay cosas en las que usted no puede excederse. Por ejemplo, eso de usted limitar el acceso a un residencial de viviendas individuales sin el consentimiento prácticamente de los que allí residen, y sin que una visita que pueda recibir una persona pueda poner en riesgo a otra familia. Y cosas así. Yo creo que esas son reacciones, sobre reacciones, que es menester evitar. Y eso se logra con una correcta orientación, con mucha información de la forma adecuada para evitar precisamente, o evitando pánico. Vamos entonces a hacer una pausa y volvemos con otros temas, incluyendo el tema político, que es interesante.
Bueno, el coronavirus va a cambiar, va a tener una incidencia en esta campaña electoral importante, esta campaña ahora de cara a las presidenciales, porque indiscutiblemente que habrá que cambiar la forma de hacer proselitismo. Y los encuentros directos que impliquen contacto persona a persona, eso habrá que limitarlo al máximo por el problema este del coronavirus. Entonces, los partidos políticos tienen que tomar eso en consideración. De manera que el cambio es sustancial. El cambio es sustancial. Me gustó el manejo de Carolina Mejía, su actitud, no solo durante la campaña, ella hizo un gran trabajo. Hoy publica una falsa portada en el periódico El Día. Parece que se le adelantaron la gente del PLD, porque también aparecen en otros diarios del país, aparecen falsas portadas, pero del Partido de la Liberación Dominicana. Ayer el PRM publicó falsa portada en todos los periódicos, lo que obedeció a una estrategia que se diseñó mucho antes de los resultados de las elecciones, y fue proclamarse, yo insisto en eso, lo dije ayer, proclamarse vencedores. Y a mí me parece que aunque le salió bien, porque el PLD, fíjense cómo ha reaccionado el PLD. El PLD reaccionó como siempre lo ha hecho. Muy bien, donde tú perdiste, yo te reconozco que ganaste, donde yo perdí, te reconozco tu triunfo. Y muy bien, se perdió aquí en el Distrito Nacional. Domingo Contreras convocó una rueda de prensa, reconoció su derrota, lo mismo hizo Alberto en Santo Domingo Este. El PLD reconoció el resultado, no hubo mayor dificultad en eso. No ha ocurrido con otros defensores de la democracia, los que se autoproclaman defensores de la democracia, que no son demócratas nada, porque cuando les ha tocado perder no han reconocido nada, aunque la derrota haya sido abrumadora. Y entonces ahí tú te das cuenta realmente quién es quién. Yo digo, si el resultado hubiese sido adverso, hoy tuviéramos discutiendo, una gran discusión, y un indicador de eso fueron esas falsas portadas de ayer. Esas falsas portadas de ayer, que se autorizaron cuando todavía no había realmente resultado electoral, porque eso no se puede, eso hay que hacerlo con tiempo, Entonces, digo yo que me gustó esto de Carolina porque ella, cerca de las 11 de la noche por ahí, cuando le preguntaron, ella dijo, yo creo que tengo razones para celebrar, pero tengo que esperar. Es decir, fue cuidadosa y respetuosa con ese asunto. Eso es un manejo responsable, porque aquí se supone que había un organismo responsable de dar a conocer los resultados de las elecciones. Y con eso hay que tener cierto cuidado. Y entonces, bueno, ya conociéndose a ciencia cierta lo que ocurrió, entonces ella celebra, es lo correcto, era lo que debían hacer, fue lo que debieron hacer todos los partidos políticos y dentro de los partidos políticos los distintos competidores que naturalmente tienen derecho a celebrar. Carolina hizo un gran papel, no tuvo ese gran tiempo para hacer su campaña, no salió adelante, como dicen, cuando ella entra, irrumpe en el escenario político electoral en el Distrito Nacional como candidata, otros le llevaban ventaja y ella supo, producto del esfuerzo, superar a eso que le aventajaban, hizo un gran trabajo y se coronó con el triunfo. Y bueno, pues
fue una victoria nítida y hay que felicitarla. Yo creo, lo dije ayer, hay algunas cosas que necesitamos saber, sobre todo el desempeño de cada organización política, individual y de cada coalición como tal, para entonces nosotros tener una idea de cómo está la correlación de fuerza. Eso lo dijimos ayer, porque si bien es cierto que desde temprano tuvimos noticia de que la oposición aventajaba al partido oficial en las principales demarcaciones, y eso pues para el Partido de la Liberación Dominicana indiscutiblemente constituía un revés. Eso no significaba, sin embargo, que el partido como tal y sus aliados tuvieran unos niveles de debilidad extremos, como se llegó a insinuar cuando al proclamarse en la noche del día 15, el principal candidato de la oposición dijo que si se hubiese tratado de elecciones presidenciales, el PRM se hubiera ido en primera vuelta, lo cual no era realmente correcto. Bueno, pues tenemos ya un cuadro más completo. ¿Y qué es lo que dicen los resultados globales? O sea, ¿cómo están las distintas fuerzas políticas? Yo digo que eso es una cuestión importante, sobre todo para ver las posibilidades que tienen los distintos actores políticos de cara a las presidenciales. Resulta que los votos de la oposición que se impuso en los principales centros urbanos y por tanto va a tener el control de las principales alcaldías del país, de la mayoría de ellas, la diferencia entre el PRM y el PLD, no obstante eso, porque al PRM para obtener esos resultados le ayudó la concentración geográfica de su simpatía. Si usted tiene sus simpatizantes están concentrados en las grandes ciudades, pues lógicamente tratándose de elecciones locales, usted se va a imponer en esas demarcaciones, que fue lo que ocurrió. Pero cuando usted ve el universo de los votantes, entonces hay otra lectura ahí que se impone. Entonces, miren cómo está la cosa. La diferencia, hasta lo que se ha podido contar, es de apenas 1.52% entre el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana. 1.52%. Eso es una especie de empate técnico. Esa es la realidad. Aunque por la concentración de los votos, pues el que va a tener mayor ganancia, porque tendrá el control de las alcaldías más importantes, como ya dijimos, es el PRM, indiscutiblemente. Pero si vamos a medir fuerzas políticas, este es un dato que a mí me parece relevante. Y eso se puede perfectamente revertir. Y desmiente lo que habían dicho algunas encuestas, que nos presentaban un panorama con un Partido Revolucionario Moderno avasallante y que fácilmente se va en la primera vuelta. Eso no es así. Y esta es una cuestión que puede perfectamente revertirse. Y yo creo que las posibilidades del PLD, que tuvo que hacerle frente a grandes adversidades, sobre todo al problema este que cambió el escenario político, la suspensión de las elecciones, ese tema representó para el PLD, tuvo un gran costo político.
Y se puede recuperar de eso. Se puede recuperar de eso. Primero porque el PLD ha demostrado, ha podido demostrar, después en el periodo posterior a la suspensión de las elecciones, ha podido demostrar una gran vocación democrática cuando hizo un tremendo esfuerzo para lograr un consenso con los distintos partidos políticos para facilitar la celebración de las elecciones, complaciendo prácticamente en todo lo que pidió y que tenía realmente sentido. El PLD consintió, el PLD quiso que se complacieran esas peticiones. Y yo creo que hoy en día, porque el PLD cometió algunos errores, se dejó acorralar por la oposición con algunas acusaciones. Por ejemplo, compra de cédula, el sospechoso, el PLD, porque el PLD está en el gobierno y están usando los recursos del Estado. Lo que ha ocurrido, fíjense en el informe, lo que ocurrió aquí, la compra de cédulas que se produjeron, ahí había de todos los partidos políticos. Esa es una práctica de los partidos políticos, incluyendo aquellos que hacen las denuncias, porque aquí sufrimos de eso. Aquí hay gente que vive hablando de corrupción y están hartos de la corrupción y están indignados por la corrupción, y entonces te llevan como candidato a un individuo que tiene un montón de expedientes, y esos son los defensores, los que acusan aquí de corrupción. Entonces yo digo, el PLD se puede recuperar de eso, porque hoy en día, por ejemplo, la OEA reivindica a la Junta Central Electoral, y ya la Junta Central Electoral, yo creo que lo que decían que eran unos sinvergüenzas los que estaban ahí, tienen que reconsiderar sus posiciones. Y fíjense, por ejemplo, la actitud que ha asumido el PLD después de conocerse los resultados. Y entonces yo digo, todas estas cosas sacan ese tema o por lo menos el PLD tiene las posibilidades ya de no dejarse acorralar con la manipulación de esos asuntos. Creo que se pueden ver en una situación grave los que intenten volver nuevamente a sembrar el desaliento y a promover la incertidumbre con acusaciones y cuestionamientos permanentes. Yo creo que eso, pues, abre las puertas, prepara las condiciones para un debate de otro tipo. El mismo tema de la compra de cédula, que yo creo que aquí hay que abordarlo realmente en su real dimensión. Es una cuestión que hay que abordarla desde una óptica diferente, y están sentadas las condiciones para eso. Lo que quiero decir es que habiendo tenido tantos factores adversos, yo creo que el PLD no la puede tener peor. Y con un desempeño como este, yo creo que no le sería muy difícil modificar el actual cuadro político electoral. No le resultaría difícil, porque, reitero, los factores que se combinaron fueron muchos. Y hay una tendencia, hay una fuerza política, uno de los bloques que ha quedado muy mal parado. Que no alcanzó el nivel de votación que algunas encuestas le atribuían a Ramfi Trujillo. Y por tanto eso va a contribuir a una polarización que va a beneficiar al Partido de la Liberación Dominicana. Yo no creo en eso que están diciendo algunos de que hartazgo, que sé yo qué cosa. Siempre hay algo de hartazgo cuando se trata de un partido con mucho tiempo en el poder, desgaste, como le llaman. Pero yo no creo que eso sea lo determinante, porque aquí hay una franja de votantes, y eso quedó demostrado, una franja de votantes que se mueve con cierta facilidad de un polo a otro, que oscila dependiendo de la coyuntura. Y ahí es que realmente está, creo yo, la posibilidad
de una recomposición, la posibilidad de una recomposición, sobre todo a la luz de acontecimientos que han tenido lugar después de la suspensión de las elecciones. Creo, como dice Rubén Bichara, que fue el que lo dijo ayer, el PLD tiene grandes posibilidades realmente de recomponerse. Y tiene que, sencillamente, para eso tiene que yo digo, yo no soy ningún estratega político, pero hay cosas que saltaron a la vista. Por ejemplo, en el PLD hay demasiados jefes. Hay demasiados jefes y demasiado parcelas, mucha dispersión. Hay que centralizar un poco el mando de la campaña y asignar responsabilidades, porque mucha gente que hizo crisis de ausencia, funcionarios públicos que han optado por defenderse ellos, por un bajo perfil, porque ya tienen recogida su cosa, y hay de todo, hay de todo. Y entonces, y unos aliados que no hicieron el esfuerzo, todas esas cosas, y sobre todo la soberbia. El PLD tiene que darse cuenta de que la clave para la recomposición está en la movilización de todo aquel que pueda hacer algún aporte. Hay mucha gente que mira al otro por encima del hombro, muchos engreídos, esa es una realidad, muchos engreídos, y muchos que no voy a utilizar el término que tengo en la cabeza porque no quiero herir susceptibilidades, pero que indiscutiblemente con sus actitudes no suman, al contrario. Pero ahí hay una gran posibilidad de recomposición. Mañana seguiremos hablando de estos temas. Hoy el tiempo se nos terminó.